ESI, digo, ¿no? Cuántas leyes que también nos introdujeron, digo, de la mano también de la lucha de los movimientos feministas, de los movimientos de las organizaciones de la diversidad sexual, digo, cuántos debates después se pudieron ir profundizando, y uno piensa, digo, que gran parte del contenido de la Ley de Educación Sexual Integral, digamos, quedó anacrónico, digamos, ¿no? Digo, quedó en esa lógica que muy bien decía Luigi de cierto binarismo, digamos, y que seguramente requiere una revisión, requieren nuevos debates, requieren estos nuevos debates con estos actores para pensar en una ley de educación sexual integral mucho más, mucho más diversa. Pero, yendo rápido, al artículo 1, que siempre lo ponemos porque nos parece que es un artículo muy potente porque engloba algunos aspectos que son bien interesantes, digamos, ¿no? Uno piensa... Quiero decir algo antes en relación a los enfoques, digo, que me parece que siempre está bueno tenerlo presente, digo, ¿no? Y mucho de esto iba diciendo Eva, y mucho de esto iban diciendo cada uno y cada una de ustedes. Digo, no, hablamos, digo, la educación sexual está siempre, digo, ¿no? Por acción o por omisión, está siempre. Si pensamos en los espacios, en este caso en los espacios comunitarios, donde trabajamos, donde nos desarrollamos, si miramos las prácticas, si miramos las lógicas de las relaciones que se establecen, si miramos nuestra cartelería, si miramos cómo nos expresamos, y, digo, esa educación sexual está siempre, digamos, ¿no? Y hablábamos de construcción, hablábamos de lo que iban trayendo, hablaba digo, y lo pensaba con esto de aviso parroquial y esto de la ESI, digo, y bueno, la ESI, digo, la construcción esa social, histórica, cultural, política, es una construcción hegemónica, es una construcción de muchos años, es una construcción que imperó, digamos, en la sociedad durante muchos años, y por eso cuando hablamos de la Ley de Educación Sexual Integral, hablamos de una lógica contracultural, digamos, ¿no? Viene a dar nuevos debates, viene a transformar las relaciones, digo, viene a dar, se mete, digamos, empieza a evitar otros debates que son más más complejos, digamos, porque es debatir y poder deconstruir todo un entramado de construcciones sociales que es lo que iban hablando Eva en relación a los enfoques y lo que iban hablando ustedes en relación a las experiencias. Pero si nos metemos ahora, y perdón que voy rápido, pero estamos como cerquita de las 12. Si nos metemos en este artículo 1, digamos, ¿no? Que como les decía, siempre nos parece muy potente, ¿qué es lo que más les llama, qué palabras les llaman más la atención de este artículo 1? Si lo pueden abrir el micrófono, decirlo, pueden escribirlo en el chat, es lo mismo, digo, pero si pensamos en este artículo 1, ¿qué palabras les llama la atención en el contenido de este artículo? Derecho. Derecho a Bien. recibir. Bien. Sí, para mí también, derecho a decidir. Bien. ¿Qué más? Por ahí falta la palabra integral, ponen a recibir ESI, pero no ponen la palabra integral, entonces es como se circunscribe un poco a lo que vos contabas, ¿no? De que en algún momento cuando uno va a sacar una ley tiene que hacer un acuerdo, ¿no? Porque si no, no llegas, nunca va a salir, digamos. Tal cual. Los últimos, como veníamos con la educación sexual, los últimos términos serían los que por ahí impactan, digamos, ¿no? Bien, ahí estatal y privada. Estatal y privada, que implique todo, ¿no? Bien. Habla de establecimiento. Articular, me parece a mí. Bien. Perdón que interrumpa. Sí. Emanuel, ¿cómo estás? Sí, ¿cómo están? Cuando dice derecho a recibir la ESI, o sea, la pregunta sería, ¿solamente recibir? ¿A qué te referís? Porque tengo entendido que podría pensarse no solo... Porque, a ver, recibir es una palabra que siempre se está posicionada a una pasividad, no a una actividad. Siempre pone, o sea, no nos corremos de este paradigma donde el estudiante está situado en un lugar pensante donde solamente recepciona el conocimiento, en este caso una educación, sino debería ser como una práctica también.
Es interesante, Manuel. Sí, es interesante, Manuel, lo que traes, porque tío, obviamente que me hizo volver a Freire y a esta lógica de educación bancaria, digamos, ¿no? Que me parece que es un poco lo que estás trayendo, digamos, ¿no? Como un contenido vacío que hay que llenar, en este caso en relación a la ESI. La verdad nunca lo había pensado, me parece que trajiste algo nuevo, digo, nunca lo había pensado, al menos nunca había salido, cuando siempre trabajamos sobre este artículo, esta conceptualización de la palabra recibir, así que trajiste algo nuevo. Porque yo también estoy sorprendida. Claro, y yo lo pensaba y nunca lo había analizado de ese lado, digo, pero me parece que está bueno porque digo, uno podía recibir, desarrollar, empoderarse, digo, podían aparecer otras palabras que me parece... Incluso, ¿por qué no darlas? Que sean ellos los que las den. Bueno, pensemos, ahí hay una, estoy de acuerdo, digo, de hecho ahí ahora se están teniendo también reuniones desde el programa con el área de centros de estudiantes y también para pensar en una articulación mucho más plural, porque además, digo, hoy los estudiantes y las estudiantes vienen con mucho reclamo y ya los estudiantes y las estudiantes que conocen el contenido de la ley son quienes reclaman a sus docentes cuando le dan algún contenido de la ley que tiene que ver con muchos de los enfoques que iba hablando Eva recién y con muchos de los ejemplos que ustedes iban trayendo, que tienen que ver con la reproducción, con la genitalidad y demás, son los mismos estudiantes que le dicen a sus docentes que eso no tiene nada que ver con la ESI, digamos, ¿no? Entonces ahí ya tenemos una situación de empoderamiento súper interesante, pero me parece muy bueno lo que traes, porque de verdad que nunca lo habíamos pensado, esta lógica de recibir, digamos, pero en términos pedagógicos, ¿no? Digo, pero pero pensemos que... Perdón. Sí, ¿quién? Pero Sí, lo que dice Manuel, que está buenísimo, por ahí se junta con lo que decía la compañera anteriormente, ¿no? De una entrega activa, como ella explicaba, ¿no? Depende de la docente cómo esté articulando activamente para que los chicos también se empoderen, ¿no? Me parece que se juntan las... Sí, bueno. perdón, por eso yo le había nombrado a la escuela nueva o activa de Merier, Montessori, Frainet, o sea, como que lo puse en el chat, pero siempre, que yo me di cuenta después con el tiempo, ¿no? Después de varias formaciones, año de trabajo, que lo que faltaba era como la pedagogía en el diseño o en el programa, o sea, nombrar un enfoque pedagógico, teórico, o que al docente le permita también encuadrarse. Nada, bien. eso. Que tiene que ver con lo que dice Manuel. Algo con respecto a eso, porque me parece que está buenísimo, que son dos debates que van en paralelo, que uno tiene que ver con lo estrictamente pedagógico, y que coincido con mucho de lo que decís, Elina, digo, en ese sentido, digo, me parece que hay que dar un debate en ese sentido. Ahora, si uno piensa, después nos vamos a meter en el enfoque. Este es como una introducción, si se quiere, a un marco normativo, que siempre lo tomamos como el punto de partida, digamos, ¿no? Para garantizar derechos, para ampliar derechos, pero que por sí solos, digo, lo sabemos con esta ley y con muchas otras, y sobre todo con muchas otras leyes vinculadas a la ESI que vinieron después, porque la ley por sí sola no garantiza nada, digamos, ¿no? Que después tiene que haber presencia fuerte del Estado, digamos, después tiene que haber presencia fuerte de políticas públicas que garanticen esa ley y que se materialicen esos derechos, porque si no, no tiene sentido. Pero pensaba en esto, digo, en estas dos discusiones que se dan en paralelo, que digo, bueno, ¿cómo es el abordaje pedagógico para trabajar con las y los estudiantes? No solo en términos de ese, digo, sino en términos de cualquier contenido y cómo damos vuelta también a alguna concepción que también vendría a ser contracultural en términos de qué manera distribuimos el poder en los estudiantes y en las estudiantes, y nos corremos de ese lugar también de situación de poder asimétrica que se presenta entre el docente y el estudiante o la estudiante. Asimetría que está presente y que está bien que esté, digo, no es que estoy cuestionando eso, lo que estoy cuestionando es cómo se trabaja eso. La ESI, digo, en gran parte, digo, si bien no lo explicita en términos pedagógicos en el contenido de la ley, gran parte aparece en los contenidos de los materiales que tiene el programa, digamos, ese enfoque, y gran parte de este enfoque también aparece y va a aparecer cuando veamos los ejes de la ESI, digo, ¿no? Porque cuando nosotros veamos los ejes de la ESI, si bien no lo dice abiertamente, los ejes de la ESI no dialogan en todo caso, dialogan más con esta mirada que trae Celina en relación a la educación y esto que también traía Emanuel, que con
con supuestos pedagógicos que por ahí están más perimidos, que son tradicionales, que son típicos, pero que no dialogan con el contenido que tienen los ejes de la ESI. Eso lo vamos a ir viendo. Vuelvo a lo que iban trayendo y me parece, hablaron de derecho, bueno, hablaba, ¿sí? ¿Alguien quería hablar? Que te interrumpa, pero por ahí estaba pensando que se plantea como un derecho que se circunscribe únicamente a la educación formal. Y justamente acá estamos un montón de Bien, personas. ahora, ¿quién Bueno, que habla? son No veo quién habla, Carolina, perdón. mi nombre. ¿Carolina? Sí. Claro, bueno, genial lo que traes. Bien, porque sí, pensemos que esto es una ley de educación y que todo el contenido está pensado en términos educativos. Ahora bien, como bien decía Carolina, nosotros estamos acá de distintos espacios comunitarios y demás, lo cual está buenísimo. Entonces, algo que también un poco lo proponíamos en el inicio y lo volvemos a proponer ahora, es que podamos pensar todo lo que vamos hablando también en el marco de nuestros espacios comunitarios, porque un poco también la idea de este espacio, que es un espacio institucional, que es un espacio que articula a dos direcciones del Ministerio de Educación de la Nación, digo, también hay una decisión de poder romper las fronteras de la escuela para también insertarnos dentro de las dinámicas comunitarias de cada territorio. Digo, un poco también es poder pensar en clave de ESI nuestros territorios a través de estos contenidos, digamos, ¿no? De estos contenidos y de muchos otros. Digo, si uno piensa, digo, y vuelvo a esto, y voy ahora y voy a retomar lo que decía Carolina, digo, vuelvo a esto de lo que iban diciendo en relación a qué palabras le llamaban la atención, digo, aparecía derecho, bueno, es una ley con perspectiva de derecho, digamos, es muy fuerte la perspectiva de derecho, es una ley también que, como decían ustedes, digo, no mencionaron la palabra, pero ahí habla de la palabra todos, capaz que no la mencionaron porque hasta ya nos choca leer solamente la palabra todos, y no leer la palabra por lo menos todos y todas, digo, ¿no? Entonces, pero digo, la palabra todos, la palabra de todos los establecimientos educativos públicos, de gestión pública, de gestión privada, digo, eso también le da un carácter, de todos los niveles, digo, eso le da un carácter universal, digamos, a la ley, digamos, ¿no? Y eso también nos parece que es algo sumamente importante, y esto que no aparece, digamos, explícitamente la palabra integral que traía Celina, pero sí aparecen los aspectos que articula, que nombraron la palabra articula, que no es menor, pero sí nombraron los aspectos que articula, ¿no? Los biológicos, psicológicos, afectivos, éticos, digamos, culturales también, sociales, digo, esos aspectos que articula son los que le va a dar, digamos, lo que va a dar el pie al carácter integral de la ley y sobre el cual después se van a pensar los materiales. Ahora, si nosotros pensamos en los espacios, en los espacios comunitarios donde desarrollamos nuestras prácticas, quienes estamos aquí, y cuando hablamos de espacios comunitarios no hablamos de espacios físicos, digamos, del lugar, digamos, ¿no? Sino también trasciende, digamos, ¿no? De la comunidad que habitamos, del territorio que caminamos, de cuando hablamos con los vecinos y vecinas, digo, de cada una de cuando en nuestros espacios también aparecen situaciones, damos clases de apoyo escolar, o pensamos distintas actividades, o hacemos una plaza recreativa. Digo, también podemos pensar de qué manera articulamos todos estos aspectos que dice la ley, digamos, ¿no? que aparecen aquí en la ley. Bueno, los tenemos presentes, ¿no? Digo, pensamos nuestras actividades con perspectiva de género. Bueno, mucho de eso, no me quiero adelantar porque además es un montón, pero mucho de eso vamos a ir charlando y lo vamos a poder ir viendo con mayor claridad a medida que vayamos hablando sobre los ejes de la educación sexual y sobre todo cuando toquemos en el tercer encuentro las puertas de entrada de la educación sexual integral, que ahí va a tener que ver mucho con nuestra práctica concreta y vamos a poder encontrar ese linkeo entre el contenido de la ley, los ejes y nuestras prácticas cotidianas. ¿Hasta acá alguna duda con respecto a este artículo? ¿Alguien quiere acotar algo? Sí, lo están grabando, va a quedar grabado, eso seguro, y entiendo que Juan, después se va. Recién, menor lo que voy a decir, pero me parece que está bueno también pensarlo. En este artículo falta que también todas las modalidades están incluidas del sistema formal, ¿no? Hablando del sistema formal, que no es menor porque todas las modalidades incluyen otras miradas, lo artístico, la corporeidad desde los CEF, por ejemplo, lo artístico de las distintas, bueno, me pareció... Sí, chiquito, pero una cuestión. No, y es muy pertinente lo que traes porque además todos los niveles y modalidades.
digamos, Claro. ¿no? Eso también lo incluye. De hecho, después de la ley, algo que me parece importante decir, digo, que tiene que ver más con el ámbito formal, pero digo, después de la ley, a los 2 años, salieron los lineamientos curriculares para todos los niveles y modalidades, digamos, ¿no? Para cada una de las áreas, para trabajar, trabajar los contenidos. Ahora, ¿por qué salieron después de...? Miren lo que eran los debates, digo, ¿no? Digo, ¿por qué salieron después de 2 años? Porque alguien se durmió y dijo, bueno, che, ya está, salió la ley, en algún momento sacamos los lineamientos. No, fueron 2 años de debate. Y esos 2 años de debate se formó una comisión de expertos que lideró en su momento Graciela Morgade con otras personas, digamos, que de punta a punta del país fueron construyendo, digamos, estos lineamientos que tardaron 2 años en salir, en escribirse y digo, también requirieron de mucho consenso. No, ahí Nehuen creo que pregunta por una modificación. Hubo un intento de modificación en el 2000, no fue en el 2015, hubo un intento en el 2017, 2018 que no prosperó, sobre todo la modificación de un artículo, que es el artículo 5, que siempre, ahora vamos a charlar un poquito sobre eso, digo, y también para ver la importancia del contenido de la ley. Eva, ¿querés pasar? Así pasamos porque ya son al otro... Bueno, esperen que voy a correr porque... Bueno, el artículo 3, nosotros citamos solamente algunos que nos parecía importante destacar, digamos. ¿Por qué hablamos de los objetivos del Programa Nacional de Educación Sexual Integral? Bueno, porque en realidad la Ley 26.150 da lugar a la creación del Programa Nacional de Educación Sexual Integral, que una vez establecidos los lineamientos, empieza, digamos, a desarrollar contenido a partir del 2009 y cuya coordinadora es y sigue siendo Mirta Marina. Incorporar la educación integral, lo leo rápido, pero digo, para mencionarlo, incorporar la educación sexual integral dentro de las propuestas educativas orientadas a la formación armónica, equilibrada y permanente de las personas, asegurar la transmisión de conocimientos pertinentes, precisos, confiables y actualizados sobre los distintos aspectos que involucran. Digo, pensemos en este artículo B, y pensemos muchas veces en la campaña que hay, pensemos en los territorios que habitamos, donde muchas veces nos encontramos con algunos sectores que hacen una campaña contra la ESI, que tiene anclaje en falsedades, en mentiras y demás. Entonces, pensemos que el contenido de la ley, el contenido que aborda la educación sexual integral y esta idea de conocimientos pertinentes, precisos, confiables y actualizados, tiene que ver con eso, tiene que ver con que en la ESI no se enseña cualquier cosa, no todo es ESI, ¿no? Esto que decía, que decía Eva, y hay contenidos curriculares establecidos, hay contenidos que están pensados por expertos y expertas, hay contenidos que tienen también su base científica, entonces, no es que se enseña cualquier cosa en relación a la ESI, pero no, sí, seguramente vamos a encontrarnos con muchos sectores que operan constantemente para que la ESI no se aplique y no se implemente en las escuelas. Prevenir los problemas Juan, sí. Un segundo, con respecto a eso, ese punto me parece como re importante porque es como hay esta dualidad, que es que nadie sabe cómo dar ESI, pero a la vez todos tenemos sexualidad, entonces pareciera que todos podemos hablar del tema sin formarnos antes. Y la verdad es que ESI es contenido en sí mismo, del mismo modo que nos formamos para dar determinados contenidos de otras disciplinas, lo mismo sucede con la ESI. Como estos espacios son los que ayudan, ¿no? Y después la formación, porque, como decía Juan, para que después no caiga en terminás dando tu propia vida sexual, y está lejísimos de ser eso la ESI. Claro, y también conversar sobre lo que nos pasa. Parece que no se enseña conocimiento, parece que solamente cómo estamos, cómo nos sentimos, en un querer decir estoy enseñando ESI. Sí. Tal cual, sí. Pasa sí, Eva, si querés. Que implica hablar sobre también cómo nos sentimos, pero también desde una perspectiva de ESI,
nuevamente, no solo de cómo Claro. yo me manejo en la vida, y es mucho Exactamente. más que eso, total. Totalmente. Sí, tal cual. Bueno, y este artículo, que es el artículo 9, que es un artículo que siempre nos parece importante citar, digamos, que digo, insisto con lo mismo y algo que traía Carolina antes, que tiene que ver con una ley que tiene contenido pensado en el ámbito educativo, pero cuando uno piensa sobre los espacios comunitarios, digamos, y la inserción territorial que tienen los espacios comunitarios, este artículo también nos parece importante, también en línea con lo que se iba charlando recién, digamos, ¿no? Porque digo, los objetivos, ¿no? De este artículo tienen que ver con ampliar la información sobre aspectos biológicos, fisiológicos, genéticos, psicológicos, jurídicos y pedagógicos en relación con la sexualidad de niños, niñas y adolescentes, promover la comprensión y el acompañamiento en la maduración afectiva, y después el artículo C, que nos parece súper importante pensando en el trabajo territorial, es vincular más estrechamente la escuela y la familia para el logro de los objetivos del programa. Esto es importante, cómo también desde nuestros espacios pensamos el trabajo con las familias en relación a la ESI. Cómo también de nuestros espacios pensamos el trabajo con las familias en relación a la ESI y en relación a lo que íbamos diciendo recién, digamos, a todas esas campañas. Que además, quiero decir algo también en relación a esto. Las campañas de los sectores conservadores en relación a la ESI suelen ser muy potentes, suelen tener eslóganes muy potentes. Yo me acuerdo el famoso, no sé si se acuerdan, con mis hijos no te metás, ¿no? Y cuando uno lo lee, ¿no? en esas palabritas, con mis hijos no te metás, claro, eso es súper potente, porque el hijo es lo más sensible que puede tener una familia, ¿no? Entonces, con mis hijos no te metás, no, claro, ¿cómo se van a ver? No, ¿cómo le van a enseñar esto a mis hijos? Entonces, si esas familias no están empapadas, no están informadas de lo que tiene que ver con el contenido de la ESI, realmente están expuestas también a recibir ese tipo de información y obviamente actuar en consecuencia, y terminan yendo a la escuela o terminan obturando cualquier posibilidad de desarrollo de la educación sexual integral y del desarrollo, no de la educación sexual integral como contenido, sino del desarrollo de la sexualidad, de una sexualidad cuidada, digamos, de sus hijos, ¿no? De eso estamos hablando. Entonces, el trabajo que podamos hacer en el territorio con las familias en relación o en términos de información que le podamos brindar a las familias en relación al contenido de la ESI también es súper importante. Entonces, me parece que ahí, y muchas veces algo que también pasa... Perdón, me quedé Sí. pensando en algo, ¿no? En Sí, esto Yaira. de los metamensajes, o de justamente Sí. utilizar un mensaje publicitario tan contundente como con ¿no? Con mis hijos no, muy deviene del no es no, que es justamente Claro. parte de la ESI. Entonces, Claro. usar el contramensaje, el metamensaje de la situación publicitaria. Utilizan contenido de la ESI al revés, ¿no? Y los sectores tradicionales, yo estuve en una escuela primaria católica, tradicionalista, y la bajada, se aplican la ESI, pero la bajada es súper biologicista y recortadísima. Y hoy estoy trabajando en otra escuela parroquial de Villa, de las escuelas villeras, y la bajada es diferente, todo depende de quién conduzca, por supuesto. Pero esto pensaba, ¿no? Recién. Total. Con mis hijos no, y el no es no, se relaciona mucho, pero depende cómo lo tomes y quién lo diga, cambia totalmente el mensaje. Total, y digo algo y le doy la palabra a Marcela, que también quería decir algo, pero algo que, y también deviene, Sheila, esto que decís, de la discusión de quién da, de quién se arroba el derecho a la educación, y sobre todo en términos de sexualidad, digamos, donde para estos sectores la sexualidad siempre estuvo destinada al ámbito de lo privado, y en todo caso era la familia quien debería hablar de sexualidad y no la escuela, digamos, ¿no? Entonces también ahí se da otra discusión, y cuando hay una ley que pone a la escuela en el centro de la enseñanza de la educación sexual integral, todos estos sectores, por supuesto, encuentran otras vías, y esas vías nunca son desde argumentos veraces, digamos, ¿no? Entonces, por eso también, nos parece súper importante ¿cómo es esto?
lo que se puede trabajar en los territorios, digamos, ¿no? La presencia territorial, digamos, poder trabajar la ESI dentro de los espacios comunitarios, dentro de cada uno de los territorios que caminamos, con las familias, con las niñeces, digo, nos parece eso, y también con la articulación que podamos tener con esas escuelas que están en los territorios, donde muchos niñas y niñas, niños y niñas, niñas van a esas escuelas, digamos, después transitan nuestros espacios. Entonces, digo, nos parece súper importante pensar de qué manera también trabajar la ESI, los contenidos de educación sexual integral dentro de cada uno de estos territorios, porque es una fortaleza enorme y una posibilidad también por el vínculo que construimos con esas familias de poder trabajar los contenidos de ESI. No sé si Marcela estaba para decir algo, creo que había pedido la palabra, Romy, no sé si alguien más. Perdón, yo quería agregar algo con lo que terminaste de decir. Hola, ¿me escuchan? Sí, Verónica, perfecto. Perdón, pero para seguir más o menos el hilo de lo que dijiste, yo quería dar mi opinión que sobre todo ahora es tan importante que los chicos no están teniendo presencialidad. Yo estoy en un comedor dando apoyo escolar y bueno, me encantaría tener un poco de material y que no solamente esto quede acá en un cuaderno o en un saber, sino poder volcarlo y practicarlo, porque estos chicos con los únicos que están teniendo contacto ahora es con nosotros, que vamos 2 veces por semana y compartimos una tarde y bueno, a veces es un poco, vos decís hasta dónde uno puede llegar a preguntar, más o menos por ahí escuché y es lo que todos decimos, alguien quiere contar algo, cómo están, y ahí se termina, ¿no? La charla. Claro. Entonces yo quisiera avanzar un poco más y poder tener algún material, no sé si a través de algún juego, de algo, para poder ir un poquito más allá. Sobre todo en estos tiempos que estos chicos con los únicos que están teniendo contacto, más allá de sus vecinos y sus familias, somos nosotros. Así que nada, quería aportar eso. Verónica, Perdón, yo pedí la palabra, buen día. Perdón, Marta, sí. Pedí la palabra, Adelante. pero lamentablemente yo me tengo que ir. Quisiera aportar algo muy, muy pequeño. Yo soy presidenta de la Asociación Argentina de Educadoras y Educadores Sexuales. Es una organización de la sociedad civil fundada en 1993. Nosotros somos de las primeras y primeros educadoras y educadores sexuales con título, entre comillas, ¿no? También fui asesora de la diputada, de las 2 diputadas que presentaron esta ley, que yo considero que es perfectible. Quería hacer mi aporte. Trabajamos 2 años para que saliera la 26.150, tuvimos mucha presión de la oposición en ese momento en Ciudad, era el año 2006, mucha presión de la iglesia, y salió la ley que podía salir. Nos faltaron muchas, muchas cuestiones que queríamos incluir en la ley. Pero a lo que voy es que yo creo que hay que modificarla y creo que tiene que haber un profesorado específico de educación sexual integral, que no podemos exigirle a todos y todas las docentes. Voy a hablar en femenino, que nadie se sienta excluida o excluido, para que sea más fácil. No podemos exigirle a todas las docentes que impartan educación sexual integral, porque no todas están capacitadas, porque no todas les interesa. Yo tengo 30 años de trabajo en escuelas en este tema, más los casi 50 que tengo en educación con otras docencias. Y muchas docentes a mí me dicen, a mí no me interesa dar educación sexual. Me acuerdo que un docente en el Colegio Mariano Acosta me dijo, Marta, mira, yo tengo muchos problemas con mi propia sexualidad y a mí me exigen que dé un taller de educación sexual. ¿Y de dónde saco yo para dar educación sexual si no tengo resuelto lo mío? Y eso es muy válido. Total. Y la realidad es que ahora la ESI es propiedad de todos y de todas. Y como digo yo, esto pasa como
cuando estamos en una quinta y hay una pileta y está lleno de gente y todos cuidan a los niños y resulta que no los cuida nadie porque los cuidan todos. Bueno, esto es lo que está pasando con la ESI. Es la experiencia que yo tengo en las escuelas. Entonces creo que tenemos que abogar. Me pareció muy interesante todo lo de hoy. Lamentablemente no me puedo quedar, 12:10 tengo otro Zoom. Pero creo que sí, que tenemos que apoyar que la ESI sea un profesorado específico de ESI y que la ESI sea impartida en las escuelas por personal capacitado. Y en la comunidad, yo también, Juan, estoy totalmente de acuerdo con lo que dijiste, que hay que sacar la ESI de la escuela, no excluirla, sino compartir la ESI en otros espacios, en otros espacios comunitarios. Yo personalmente trabajo en atención primaria, por ejemplo, y trabajo en Vicente López, y de lo que trato es de que el personal de los centros de salud esté capacitado desde el guardia que cuida la puerta, la administrativa, la enfermera, los médicos, el radiólogo, que todos tengan una capacitación en esta temática. Y que tenga que ver con la equidad de género, que tenga que ver con los derechos humanos, que tenga que ver con la no discriminación y que tenga que ver con todo lo que el tema de la prevención y la asistencia a víctimas de violencia, todo lo que tiene que ver con la ESI. Todas las personas que estamos en contacto con la comunidad tenemos que tener capacitación y actualización, obviamente los que estamos... Marta, ¿me dejás decirte algo en relación a eso? Y te agradezco por lo que trajiste, porque es muy cierto, ¿no? Y la verdad que bueno que esté alguien que haya estado, que haya formado parte, digamos, de todo lo que fue la salida de la ley, digamos, así que la verdad que es una alegría y está buenísimo que puedas estar acá compartiendo con nosotros este espacio. Coincido plenamente, digamos, en esta idea de profesorado de educación sexual integral. Sí hay una resolución, que es la 340 del 2018, que es una resolución del Consejo Federal de Educación, firmada por los 24 ministros y ministras, que habla de la incorporación de la educación sexual en la formación inicial de los docentes y las docentes en los profesorados, digamos, ¿no? Entonces, digo, como siempre decimos, y como vos bien sabés también el tema de, digo, ¿no? Entre la ley o una resolución y la implementación hay mucho que trabajar. En relación a los docentes y las docentes, digo, ahí entran, digo, es un debate muy arduo y muy lindo también, digo, ¿no? Porque se trabaja mucho en capacitaciones docentes, se trabaja muchísimo en capacitaciones docentes en las escuelas, capacitaciones situadas y demás, y que después hay otras cuestiones que dialogan con la estructura del sistema educativo y de qué manera podemos pensar la ESI como un contenido más fuerte dentro de las escuelas, de qué manera podemos pensar ese contenido transversal que tanto queremos para pensar escuelas en clave de ESI, y que en definitiva también mucho por lo que estamos acá es para pensar, para pensar, digamos, la ESI también de manera transversal en los espacios comunitarios y poder leer nuestros espacios comunitarios también en clave de ESI, ¿no? Entonces digo, sin duda que falta un montón, se ha hecho mucho, es un debate muy arduo, pero que articula varios aspectos del sistema educativo para que eso suceda. Perdón, no sé si Marcela, ¿estás por ahí? Alguien, Romy, creo que también quería decir algo, estamos ahí medio... Estamos bastante justos de tiempo, sí. Podemos como eso, cerrar, no sé, después quizás hablar que Marcela que estaba esperando. Yo quería solamente destacar el aspecto político de esto, ¿no? Que parece que estuviera desvinculado de todo. Por un lado, al haber una ley, no se puede optar si podés, si querés, digamos, si no estás capacitado para dar un contenido. Yo he sido profe, soy psicóloga, pues entonces tenés que pedir ayuda, tenés que capacitarte. Obviamente sé que el sistema educativo no capacita, pero me parece que no hay que olvidarse de esta dimensión política que tiene este tema, ¿no? Que
digamos, no es inocente que el neoliberalismo haya instalado sobre todo en todo el mundo, pero sobre todo en Latinoamérica, a través de las iglesias evangélicas y la católica. Les recomiendo ver un documental que se llama Género bajo ataque, que es una investigación sobre cómo las iglesias evangélicas y católicas han, digamos, minado los poderes políticos en los gobiernos, sobre todo en 5 países está hecho este documental, donde han obligado, no sé, por ejemplo, a Dilma y a Lula, todos los gobiernos de esos países, hizo la investigación, a quitar la ESI de los manuales. Entonces, digamos, no me parece inocente, me parece que también esto viene de la mano de que en general en la cultura, los padres, en general, bueno, yo conté mi experiencia, imagínense que tengo casi 60 años, lo que era antes digamos, la comunicación acerca de aspectos relacionados con la sexualidad, pero sigue estando esto, porque yo lo veo en la clínica, los padres no tienen tiempo, la sexualidad sigue siendo un cuco, como diría Freud, ¿no? La muerte y la sexualidad son los 2 terrores de los seres humanos. Entonces, hay mucha ignorancia acerca de esto, aún en las generaciones más jóvenes, con lo cual los niños y niñas quedan a merced de cualquiera, de los mensajes que le dé cualquiera. En general, las iglesias lo que hacen, que por supuesto no estoy tirándome contra ninguna creencia ni ninguna fe, estoy hablando de la cuestión, digamos, dogmática de estas instituciones, cómo comienzan a meter terror. Bueno, sabemos que la religión se basa mucho en esto, ¿no? Terror de que nuestros hijos, hijas, hijes, por ejemplo, se vuelvan homosexuales, se masturben. Digamos, todo este es el discurso de con mis hijos no te metas, que ha minado la sociedad, provoca tanto terror, ¿no? Lo podemos ver, los medios lo reproducen, ¿no? Lo podemos ver ahora con el tema de las vacunas, como de donde yo vivo, en la ciudad cerca de donde yo vivo, en la ciudad de Trelew, el día que murió Mauro Viale, al otro día la gente no se fue a vacunar, porque tenían terror de que decían que Mauro Viale se murió porque lo habían contagiado con la vacuna. Entonces digo, esto que está tan vaciado de contenido, ¿no? La sexualidad sigue siendo un terror, sigue provocando miedo, hay digamos, este lado político, porque todo es político, enseñarles a nuestros hijos que se cuiden, que cuiden su cuerpo, que nadie los puede tocar, ¿no? Es también un hecho político. Entonces me parece que es todo digamos, como algo macro, ¿no? Que hay que abordar desde distintos lugares. La educación no está exenta, ¿no? Totalmente de acuerdo, bueno, totalmente de acuerdo. Quería aportar sí, es súper interesante lo que traes. Perdón, pero este es un tema que nos convoca, nos conmueve, nos moviliza, nos invita a pensar y a debatir, y pensamos justamente, digo, para no abusar de los tiempos de Juan, de Eva, y de todos, porque siempre uno anda en esta vida virtual corriendo atrás de cada... terminamos un Zoom y empezamos con el siguiente, por los trabajos, por lo que fuere. Hay un momento en el tercer encuentro, sobre todo, que lo dedicamos básicamente a poder conversar, compartir. Digo, estaría bueno que dejemos, bueno, por hoy, el encuentro, y a la vez poder que los compañeros, tanto Juan como Eva, puedan terminar las exposiciones, y eso nos permite después discutir con más elementos, me parece. Genial, Perdón, Cris, genial. Me gustaría, antes de cerrar, digo, ahí Romy, otra compañera del programa, que también quería decir algo, y ya vamos a Sí. Sí, gracias, Juan. Justamente era un poco esto, empezar a quedarnos y a reflexionar de la ley, ¿no? La ley tiene 15 años. La ley en ese momento, como muchos y muchas acá decían, fue lo que a través de distintas
luchas, de discusiones, digo, en el buen sentido, se logró. A partir de ese momento a la actualidad se fue avanzando a medida de las posibilidades. En ese entonces, hace 15 años atrás, la ley, ¿qué es lo que nos daba? De que la exclusividad de la educación sexual sea de la familia solamente. Acá la ley lo que nos permitía es que la educación sexual integral también va a hablar la escuela, y no de cualquier manera. Por eso también aparecen los artículos en el artículo 3 y el artículo 9 nos cuenta también de qué manera se estaba pensando esa educación sexual integral. Y donde a la vez en este artículo 9, que es el más interesante en lo que tiene que ver con las comunidades, es cómo se involucra la familia y la comunidad, ¿no? Cómo nos involucramos desde los espacios comunitarios a través de esta educación. Luego aparecen lo que va a ser el marco normativo, los lineamientos curriculares, donde ahí también empieza a dialogar esta ley y no queda estanca, sino que fue avanzando muchísimo. Habla de modalidades, hablamos de distintas áreas y disciplinas, porque ya sabemos y conocemos, hay ESI arte, ESI geografía, ESI historia, digo, se fue avanzando muchísimo, lo que nos permitió esta ley, y luego las que vinieron, identidad de género, matrimonio igualitario, es poder trabajar a la luz de mayores derechos a los chicos, chicas, chiques, ¿no? Y también a nosotros como docentes y como adultos y adultas que estamos en contacto con esos niños, niñas, niñas y adolescentes, ¿no? De qué manera trabajar la ESI. Obviamente implica también una formación, porque así, creo que Eva en uno de los primeros intervenciones lo dijo, no cualquiera va a dar ESI, no sabemos todos ESI porque nos enseñaron de una forma completamente distinta a lo mejor a la que nos propone la educación sexual integral hoy. Entonces, ¿qué nos llama esto? A decir, me tengo que formar, tengo que saber qué es esto de educación sexual integral. No es la educación sexual que me enseñaron a mí, y me tengo que formar. Y permanentemente estamos formando, digo, como equipo nacional, desde la sanción de la ley en adelante, hubo distintas propuestas de formación a docentes. Y hoy seguimos trabajando en esto muchísimo con cada jurisdicción, en distintos espacios, de manera presencial y hoy más virtual que presencial. Digo, todo esto es lo que se vino trabajando y que se necesita avanzar. Digo, es súper interesante pensar que antes la educación sexual estaba solo en el espacio de la familia, en el espacio privado, luego pasó a que la escuela también debe involucrarse, y en esa forma de involucrarse también nos interpela los espacios comunitarios, ¿no? De qué manera nosotros, desde la educación no formal, desde el comedor, trabajamos la ESI para todos, todas y todes. Bueno. Gracias, Romy, excelente. Bueno, sí, muy lindo. ¿Quieren que, no sé si alguien quiere como comentar algo más? Porque ya son y 20, me parece que nos pasamos más de lo que esperábamos. Juan, ¿querés cerrar con algo? Vos que estabas como exponiendo, darle un cierre. No, simplemente me parece que es un poco lo que decíamos antes y algo que también iba diciendo Romy recién. Me parece que nos va a dar pie la clase de hoy, no me gusta decir la clase, perdón, el encuentro de hoy, donde charlamos sobre los enfoques de la educación sexual, los tradicionales, esa construcción social histórica, y esto que aparece después, que como bien decía Romy, digo, no, esto que antes estaba o aparecía ligado al ámbito de lo privado, al ámbito de lo familiar, la ley pone en el centro a la escuela, y es una ley de educación. Y algo que también está bueno siempre tener presente, que es un debate saldado, al menos saldado en términos de marco normativo, no saldado en términos de todas las discusiones que tenemos que dar todavía en la sociedad, sobre todo con algunos sectores y muchos sectores conservadores que ahí la compañera antes iba mencionando, es que el derecho a la educación en nuestro país la garantiza el Estado, y que la escuela es el Estado. Digo, eso también está bueno. Y en ese marco se imprime la Ley de Educación Sexual Integral. Digo, ¿no? Pone en el centro a la escuela para dar los contenidos de ESI. Y eso no es un dato menor, porque pareciera, digo, si bien
en esto que decía Romy, la ley tiene 15 años, a veces uno podría hacer, digamos, una valoración temporal, es mucho, es poco, bueno, en términos de aplicación de la ley y de una ley que tiene este carácter contracultural, es poquísimo, digo, ¿no? Se hizo muchísimo, como también decía Romy, se hizo mucho, se avanzó muchísimo, pero también falta mucho todavía. Y bueno, y en los próximos encuentros, digo, y la ley nos da pie a poder trabajar concretamente en el próximo encuentro sobre los ejes de la ESI, sobre los ejes en términos de cuál es el enfoque de la ESI, cuál es el abordaje pedagógico que propone la ESI en cada una de las temáticas que nos atraviesa y que vamos a estar trabajando. Y quiero decir algo también último, digo, no para abrir un debate, sino por una cuestión hasta conceptual, si se quiere, cuando hablamos de cualquiera puede dar ESI o no cualquiera puede dar ESI. La verdad que si pensamos la ESI como un espacio para los iluminados e iluminadas, digo, la verdad que la posibilidad de ensanchar, la posibilidad de implementar, la posibilidad de que la ESI sea transformadora, la posibilidad de que la ESI rompa las fronteras, se obtura un poquito. Creo que todos y todas podemos y debemos formarnos en educación sexual integral, y es un proceso colectivo, no es un proceso individual, es un proceso con otros y con otras, que también vamos a estar charlando mucho de esto en los enfoques. Cuando nos pensamos a la hora de pensar la ESI dentro de nuestros espacios, no las pensamos desde un lugar individual. Nuestros espacios no son lugares individuales, nuestros espacios son, por lo general, lugares de profunda construcción colectiva. Entonces pensamos también la ESI desde esa lógica, pensamos en clave de ESI los espacios comunitarios, vamos a empezar a pensarlos o queremos invitarles a empezar a pensarlos desde esa lógica de la construcción con otros y con otras, que son con quienes vamos a estar llevando adelante las acciones en cada uno de estos espacios. No mucho más, nos pasamos un poquito del tiempo, pero es súper interesante y siempre suele pasar, no es que pase, digo, siempre suele pasar porque es una temática que da para mucho debate. Bueno, les agradecemos un montón a todas, todos, todes. Nos vemos el miércoles que viene a las 10 para seguir pensando y construyendo entre todos este espacio y seguir formándonos. Bueno, sin mucho más, les agradecemos un montón que hayan estado. Muchas gracias a todos. Gracias. Chao. Saludos de Chao, Córdoba. hasta luego. Chao, gracias. Chao, gracias. gracias. Uy.